llega viernes y ya es el último día del evento. Pero bueno, que nadie se apene porque queda por delante todo el día y queda muchísimo contenido muy interesante por aprender. Durante esta semana hemos estado hablando de tóxicos que han sido añadidos a los alimentos, ya sea de forma intencionada o la mayoría de las veces de forma accidental. Pero también existen toda una serie de sustancias que se encuentran en los alimentos de forma natural y que pueden resultar tóxicas para nuestro organismo cuando las ingerimos. Este tipo de componentes se encuentran tanto en los alimentos de origen vegetal como en los de origen animal, pero nos vamos a centrar en los de origen vegetal porque aquí son más frecuentes y más numerosos y además es donde podemos hacer varias cosas para ayudar a reducir el contenido en estos componentes. Normalmente a estas sustancias se las conoce como antinutrientes, ya que cuando las ingerimos pueden impedir o reducir ya sea la absorción o el aprovechamiento de distintos tipos de nutrientes, como pueden ser vitaminas, minerales o proteínas. Bueno, como acabamos de ver, una de las maneras en que los antinutrientes pueden afectar a nuestro organismo es interfiriendo con la absorción de distintos nutrientes. Decir que existen muchísimas sustancias con esta capacidad y que no vamos a hacer aquí un listado completo ni de los antinutrientes ni de sus posibles efectos, pero vamos a intentar ver los más conocidos y los más representativos. Muchos de los antinutrientes más comunes lo que hacen es impedir o reducir la absorción de distintos tipos de minerales. Otros antinutrientes lo que hacen es reducir la absorción de distintas vitaminas, como pueden ser la B1, la B3, la biotina o la vitamina C. Otro efecto muy importante de muchos antinutrientes es que pueden inhibir distintas enzimas necesarias para la digestión tanto de proteínas como de hidratos de carbono. Y, solo por nombrar otro ejemplo, también hay antinutrientes como los glucosinolatos y los alquilsulfuros que pueden reducir la absorción de yodo y de esta manera afectar a la función de la tiroides. El hecho de que estas sustancias interfieran con la absorción de numerosos nutrientes puede tener efectos importantes sobre nuestro estado nutricional o sobre nuestra salud. Pero, además, algunos antinutrientes nos pueden provocar efectos tóxicos agudos cuando los ingerimos en cantidades relativamente altas. Normalmente, la cantidad de antinutrientes que vamos a ingerir no va a ser suficientemente alta como para provocarnos estos efectos agudos, pero muchos de ellos tienen la capacidad de generar efectos nocivos en el organismo cuando se consumen de forma habitual y a lo largo del tiempo, aunque se consuman en cantidades pequeñas. Así, por ejemplo, muchos antinutrientes pueden afectar a la pared intestinal impidiendo la reparación de células dañadas. Pueden provocar procesos inflamatorios, pueden producir un problema de permeabilidad intestinal o pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal, entre muchos otros efectos. Un ejemplo muy conocido y muy estudiado de antinutrientes con este tipo de efectos son las lectinas. Se trata de un grupo de proteínas bastante numeroso que nuestro cuerpo no es capaz de ingerir y que, sin embargo, tienen la capacidad de unirse a células. Así, las lectinas se pueden unir a las células de la mucosa intestinal y llegar a producir un problema de permeabilidad intestinal. Como hemos dicho, nuestro cuerpo no digiere estas proteínas, así que normalmente no las vamos a absorber. Pero cuando hay un intestino permeable pueden pasar lectinas a nuestra sangre y nuestro cuerpo las va a reconocer como sustancias extrañas y normalmente va a fabricar anticuerpos frente a ellas. De esta manera es como las lectinas pueden provocar reacciones inflamatorias, respuestas de hipersensibilización, reacciones alérgicas o incluso desencadenar procesos autoinmunes como por ejemplo una tiroiditis autoinmune o una artritis reumatoide. En el mundo de la nutrición muchas veces lo que ocurre es que se quieren tomar medidas muy drásticas. Así, por ejemplo, ahora mismo hay una moda que aboga por evitar por completo todos los alimentos que contengan lectinas debido a estos efectos tan importantes que pueden provocar en nuestro organismo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que una cantidad pequeña de lectinas también tiene propiedades beneficiosas para nuestra salud y además los alimentos que las contienen van a contener otros muchísimos nutrientes de los cuales no nos interesa prescindir. Decir también que existen toda una serie de procesos de preparación y de cocción de estos alimentos que nos van a ayudar a reducir mucho su contenido en lectinas o a inactivar los efectos negativos de estas. Así que, como veis, la solución no es evitar por completo los alimentos que contienen lectinas, sino aprender a prepararlos de la forma más idónea para que estas lectinas que contienen nos hagan el menor daño posible. Y esto mismo ocurre con casi todos los tipos de antinutrientes. Así que bueno, como veis, no es necesario que nos aprendamos todos estos nombres raros de los antinutrientes, ni tampoco que no sepamos los efectos concretos que cada uno de ellos pueden provocar en nuestro cuerpo. Lo que sí es importante es saber qué tipo de alimentos tienen más cantidad de antinutrientes y sobre todo cuál es la manera más idónea de prepararlos o de cocinarlos para reducir al máximo los efectos de estos antinutrientes. Las legumbres contienen grandes cantidades de lectinas y de fitatos y también contienen saponinas, oxalatos y taninos. Es importante no consumirlas crudas ni insuficientemente cocinadas, ya que por su contenido en antinutrientes resultan bastante indigestas y tóxicas. Pero existen distintos procedimientos para prepararlas que nos van a ayudar a reducir bastante su contenido en antinutrientes. Los principales son la cocción en húmedo, el remojado, la germinación y la fermentación. Aunque todo esto pueda parecer un poco complicado, si nos fijamos, los métodos tradicionales de preparar las legumbres incluían uno o varios de estos procedimientos. Así que nuestros abuelos y bisabuelos, aunque no lo sabían, preparaban las legumbres de la forma más segura y saludable. Para cocinar las legumbres secas, como pueden ser los garbanzos, las lentejas, los distintos tipos de judías o los azukis, hay que seguir una serie de pasos muy sencillos. Primero, remojarlas en abundante agua durante al menos 12 horas. Segundo, durante este tiempo de remojado, lo ideal es cambiar el agua de remojo varias veces. Una vez transcurrido el tiempo de remojo, es importante desechar el agua de remojado y aclarar con abundante agua las legumbres. Y por último, hay que cocerlas en agua a altas temperaturas o bien hervirlas durante al menos 15 minutos. Otro truco es añadir al agua de remojo un trocito de alga kombu, ya que esto ayuda a inactivar los antinutrientes que contiene. O si hacemos el remojado en agua tibia acidificada, tendremos además un proceso de fermentación que también ayuda a reducir el contenido de antinutrientes. Esto se puede hacer remojando a unos 20 grados y añadiendo al agua, por ejemplo, vinagre de manzana, limón, suero, kéfir o kombucha. Es aconsejable evitar las harinas de legumbres, ya que estas harinas se obtienen a partir de las legumbres crudas y normalmente se van a cocinar en métodos de cocción en seco como la sartén o el horno, y este tipo de cocción no inactiva ni elimina los antinutrientes. Si queremos utilizar harinas de legumbres, las podemos preparar nosotros mismos remojando primero la legumbre seca durante al menos 12 horas antes de molerla. La germinación, como hemos visto, también ayuda a eliminar parte de los antinutrientes. Esto se puede hacer fácilmente con legumbres como las lentejas, los azukis o la soja verde, y es importante eliminar las pieles de las semillas una vez que se desprenden, ya que es donde se concentra la mayor cantidad de los antinutrientes. La fermentación también es un proceso que ayuda a reducir el contenido de antinutrientes, ya que las bacterias responsables de la fermentación digieren muchos de estos compuestos y los convierten en sustancias inocuas para nosotros. Por último, como la soja es un producto muy utilizado, sobre todo en vegetarianos y veganos, decir que es aconsejable evitar los productos de soja que no hayan sido sometidos a un proceso de cocción en húmedo o a una fermentación tradicional. Así es mejor evitar la leche de soja, el tofu o los edamame. Pero sí que podemos consumir el tamarí, el miso, el tempeh o el natto, que son productos fermentados,
o la soja verde y amarilla si la remojamos y la cocemos adecuadamente. Los cereales y otros granos como la quinoa o el trigo sarraceno contienen fitatos y lectinas, sobre todo en la cáscara que recubre el grano y en el germen. La quinoa también tiene cantidades elevadas de saponinas y, por ejemplo, el mijo, aparte de las saponinas y los fitatos, contiene unos flavonoides que interfieren con la absorción de yodo. Los métodos de preparación que nos van a ayudar a reducir o a neutralizar los antinutrientes de los cereales son los mismos que hemos visto para las legumbres. Por tanto, son el remojado, la cocción en húmedo, la fermentación y la germinación. Un tratamiento muy completo sería, por ejemplo, remojar el cereal durante al menos 12 horas, hacerlo en un medio ácido para que también se produzca una fermentación, después dejarlo germinar entre 24 y 30 horas y finalmente cocerlo en agua a una temperatura suficiente durante al menos 10 o 15 minutos. De esta manera estaremos reuniendo los 4 procedimientos y estaremos reduciendo el contenido de antinutrientes prácticamente en un 100%. Esto que estamos viendo se refiere al consumo de cereales enteros, en forma de granos enteros. Las harinas, cuando son refinadas, prácticamente no contienen antinutrientes, ya que se les ha eliminado el salvado y el germen. Pero por el mismo motivo tampoco contienen apenas ninguno de los valiosos nutrientes que contienen los cereales y se convierten en un alimento de valor nutricional muy bajo y, sin embargo, con un índice glucémico alto. Esto quiere decir que aumentan mucho los niveles de glucosa en sangre. En cuanto a las harinas integrales, aparentemente son más saludables ya que contienen todos los nutrientes del cereal, pero por el mismo motivo también contienen todos los antinutrientes. Y el problema con las harinas es que ni se remojan, ni se fermentan, ni se germinan, ni se suelen cocinar en húmedo, con lo cual no se somete a ninguno de estos procesos que ayudan a eliminar el contenido de antinutrientes. Por ello, los productos de repostería o de panadería saludables que están hechos con harinas integrales en realidad no lo son tanto porque conservan todos los antinutrientes del cereal. Y peor todavía es cuando se les ha añadido más salvado con el fin de aumentar su contenido en fibra, ya que esto habrá aumentado más todavía la presencia de antinutrientes. Una excepción a esto que estamos diciendo serían los panes integrales de masa madre sometidos a fermentación lenta, ya que aquí sí que hay un proceso que ayuda a reducir los antinutrientes. Decir también que las harinas integrales, aunque sean más ricas nutritivamente, también tienen alto índice glucémico y también ayudan mucho a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por todo ello, cuando hablamos del consumo de cereales, hay que decir que lo suyo es evitar al máximo el consumo de cualquier tipo de harina, tanto refinadas como integrales, y priorizar el consumo de los cereales enteros en forma de granos y a poder ser integrales. Los integrales tienen más antinutrientes, pero como hemos visto podemos reducir muchísimo su contenido y sin embargo van a conservar todos los valiosísimos nutrientes del cereal. Los frutos secos y las semillas contienen fitatos, oxalatos, taninos e inhibidores de tripsina. Los taninos van a estar casi en su totalidad en la fina pielecilla que recubre el fruto seco, así que lo ideal es eliminar esta piel. Por lo demás, el método más eficaz para reducir los antinutrientes en semillas y frutos secos es el remojado. En este caso lo vamos a conocer como activación de las semillas, ya que cuando las semillas se remojan, absorben agua, se hinchan y activan toda una serie de enzimas que las van a preparar para el proceso de germinación. Estas enzimas, entre otras muchas cosas, lo que hacen es inhibir parte de los antinutrientes cuya función era impedir la germinación precoz de las semillas. Y otros muchos antinutrientes simplemente van a quedar disueltos en el agua de remojado. Por eso es importante desechar siempre el agua de remojado y aclarar bien para eliminar cualquier tipo de residuo. Otra opción es tostar las semillas o los frutos secos, aunque esta opción está más discutida, ya que al tostar se pueden enranciar las grasas saludables de los frutos secos y si nos pasamos calentando también pueden llegar a formarse sustancias tóxicas.
Por eso es importante no comprar los frutos secos y las semillas ya tostados, porque no podremos saber a qué temperatura ni durante cuánto tiempo han sido calentados. Si queremos tostarlos en casa, podemos hacerlo a fuego bajo y no conservarlos nunca durante más de 15 días para prevenir el enraizamiento de las grasas. Estas verduras son muy ricas en oxalatos que inhiben la absorción de calcio y de hierro, y en las personas propensas a ello pueden producir cálculos en los riñones. Los oxalatos se eliminan casi en su totalidad al hervir estas verduras y al desechar el agua de cocción. El problema es que al hervirlas también se van a perder muchos de los nutrientes que aportan estas verduras, como por ejemplo el ácido fólico de las espinacas. Así que lo ideal es consumir estas verduras de las dos maneras, tanto cocidas como crudas, pero sin abusar de ellas en crudo. Como dato práctico, decir que, por ejemplo, en una persona con problemas por niveles bajos de calcio, no se aconseja ingerir en la misma comida alimentos ricos en oxalatos y alimentos ricos en calcio, como pueden ser lácteos y almendras, ya que este calcio se unirá a los oxalatos y no podrá ser asimilado. Pero de la misma manera, en una persona con problemas renales o con tendencia a formar piedras, lo ideal es justamente asociar estos dos alimentos, ya que de esta manera el calcio se une a los oxalatos y los inactiva. Bueno, y ya para terminar, unas poquitas reflexiones finales relacionadas con los antinutrientes. Para empezar, la preparación correcta de los alimentos ricos en antinutrientes como legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas es especialmente importante en aquellas personas que consuman este tipo de alimentos a diario. Por ejemplo, en vegetarianos o veganos podrían aparecer deficiencias de ciertos nutrientes, no porque su alimentación sea deficiente, pero sí porque su ingesta de antinutrientes sea excesiva. En segundo lugar, tener en cuenta que el consumo de los alimentos ricos en antinutrientes debe ser en cantidades bajas y variando los tipos de alimentos de unas comidas a otras y entre unos días y otros. Así no estaremos ingiriendo siempre los mismos tipos de antinutrientes ni afectando siempre a la absorción de los mismos nutrientes. Y por último, decir que los antinutrientes solo pueden afectar a la absorción de nutrientes de los alimentos que se hayan ingerido en la misma comida o como mucho 2 horas después de la comida. Así podemos usar algunos trucos como por ejemplo no beber té o café, que son ricos en taninos y por tanto reducen la absorción de hierro, hasta 2 horas después de cualquier alimento rico en hierro. O, por ejemplo, también tomar los suplementos de calcio por lo menos 2 horas después de cualquier comida, sobre todo si esta llevaba, por ejemplo, legumbres, cereales integrales o espinacas. Bueno, y hasta aquí el último vídeo de este evento. Espero de verdad que os haya encantado, que hayáis aprendido cosas útiles y que lo hayáis disfrutado un montón. Cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar debajo de los vídeos y también estaré encantada si me seguís en Instagram, donde intentaré seguir compartiendo contenido útil e interesante. Bueno, espero seguir viéndoos y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias por todo y hasta muy pronto.